Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer conocer a varios de ustedes en persona por primera vez. A quienes conozco más en persona están en el Zoom, así que doble beneficio. Miren, yo feliz de hablar de algunas de las cosas que Eduardo me encargó, o sea, como la economía política del crimen organizado hoy en Chile, su expresión territorial o institucional. Pero dado que la convocatoria tenía como uno de los componentes fundamentales la formación de adolescentes, a mí me gustaría presentarles un poco un hallazgo negativo de una investigación todavía en curso, un poco interrumpida por los eventos de Calama de hace un par de meses, en colegios, en contextos donde hay alta criminalidad en las cercanías del colegio, y donde nosotros fuimos a buscar justamente reclutamiento criminal, cómo las bandas eventualmente que estaban en el territorio llegaban a los colegios, etc. Un poco preocupados también por la literatura más comparada, donde en América Latina, sobre todo, por su inimputabilidad penal, por ejemplo, por sus altos niveles de violencia, digamos, que tienen que ver con un tema etario también. Los adolescentes son muchas veces reclutados por bandas criminales para perpetrar delitos violentos, sicariato, robo violento de autos. Algo de eso ha habido en Chile. Pero esencialmente nosotros cuando empezamos a entrevistar en estos colegios, estamos entrevistando básicamente educadores, psicólogos, directivos de colegios, lo que vemos es que las bandas no están llegando a los colegios tan significativamente como uno a veces puede esperar desde las noticias y demás. Lo que encontramos en los colegios asociado al narcotráfico, asociado al crimen organizado, muy principalmente tiene que ver con los piños de las barras de fútbol, ¿sí? Que son un componente esencial de la cadena de microtráfico y a veces de macrotráfico, ¿sí? Los estadios muchas veces son centro de distribución hacia los barrios de droga que luego se vende al minoreo. Pero esencialmente los profesores básicamente dicen, bueno, a veces tenemos algún problema con cabros que se meten en los piños y que intentan, digamos, eventualmente reclutar a otros para ese tipo de actividad. La otra expresión es el hijo del narco, ¿sí? O la madre pareja del narco, donde lo que se ve y lo que relatan sobre todo los educadores más veteranos es una reconversión de el rol de estos personajes en los colegios, que pasan a ser vistos más bien con un sesgo positivo en los últimos años, ¿no? O sea, el hijo del narco termina siendo muchas veces un modelo de rol para sus pares. Estas familias en estos contextos muchas veces terminan siendo vistas por la comunidad escolar como benefactores de la escuela, de la institución. En algunos otros casos hay episodios donde estas familias irrumpen violentamente contra los profesores, por ejemplo, ¿no? Pero en general los hijos de los narcos son descritos como buenos alumnos y como alumnos al mismo tiempo muy valorados por sus pares, ¿no? En función básicamente de los bienes que ostentan en el colegio, de muchas veces la generosidad de las familias, etc. Entonces, más allá de eso, nosotros no vemos mucho en términos de reclutamiento activo de adolescentes por parte de bandas de crimen organizado en contextos donde hay bandas fuera del colegio, ¿sí?
¿Qué es lo que encontramos y que puede ser interesante en el marco, digamos, de esta conversación y de la reflexión que ustedes llevan adelante más en términos más generales? Básicamente lo que a nosotros nos llama la atención, una de las cosas que nos llama la atención es que los profesores hoy dan cuenta de una incapacidad de enseñar en los colegios, ¿no? O sea, lo que dicen es, nosotros ya no hacemos, no podemos enseñar, ¿no? Y esto también se produce en términos de cuando uno compara lo que dicen los profesores más veteranos y los profesores más jóvenes. Te dicen, los cabros más jóvenes, que son nuestros colegas más jóvenes, también han perdido la vocación. Hay un sesgo muy negativo de las viejas generaciones de profesores ante sus colegas más jóvenes, que muchas veces abandonan, los ven como gente que no tiene vocación, que abandona, que se quiebra rápidamente. Otra cuestión que es bastante evidente en algunos barrios de Santiago en particular, los profesores y los directivos dan cuenta de comunidades educativas quebradas en términos de origen nacional de los estudiantes, sobre todo en colegios públicos, ¿no? Hay algunos colegios que nos hemos encontrado que son 80-90% extranjeros, y ahí hay también situaciones de violencia que tienen que ver muchas veces con pujas entre comunidades nacionales distintas. Algo que es interesante es que en general los hijos de los migrantes retienen el interés por la educación y ven en la educación un vehículo de movilidad ascendente, de forma tal que los chilenos muchas veces y los hijos de chilenos parecen haber perdido, ¿no? Entonces, para matizarlo, digamos, en esa línea me parece importante. ¿Por qué los cabros siguen yendo al colegio? ¿Sí? Y esta pregunta para mí es relevante porque, por ejemplo, en mi país, yo estoy haciendo una investigación paralela en Uruguay, en educación media, en el promedio nacional, el 50% de los uruguayos hoy no termina educación media. Y en contexto, 50%. Y en el contexto de barrios marginales con alta incidencia de crimen organizado, ese porcentaje llega casi al 70%. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy buscando estos cabros en Uruguay, los tengo que buscar fuera de los colegios. ¿Sí? En Chile están en los colegios. ¿Sí? Siguen yendo al colegio, siguen yendo a la universidad. Si ustedes miran, la matrícula universitaria sigue creciendo. ¿Sí? Pero lo que nos dicen los profesores es, bueno, vienen al colegio como un espacio de socialización, ¿no? Es un espacio de socialización donde se encuentran con pares y donde la pasan mejor que en sus hogares, la pasan mejor que en el barrio eventualmente. Es un espacio que valoran por el rol que tiene en sus vidas como un espacio protegido de sociabilidad. ¿Sí? Todo un poquito en contra de esta idea de lo individualizado o lo individualista de esta sociedad. ¿Cuál es el problema y por qué los profesores de alguna manera enfatizan esta incapacidad de enseñar? Básicamente lo que se expresa claramente y lo que te dicen es que ellos ya no ven en la educación una palanca de movilidad social, no ven la educación como estructurando sueños de futuro o aspiraciones de movilidad social. Y esencialmente también cada vez más hay y encontramos quejas reiteradas sobre el impacto de la tecnología, de las enfermedades de salud mental, etc. Son cosas sobre las cuales eventualmente podemos conversar.
¿Cómo irrumpe la violencia en los colegios? Más bien en términos de conflictos interpersonales, muchas veces entre comunidades nacionales, como les decía. En este plano, lo que los profes ven es mayor impacto de situaciones de violencia, la irrupción de armas y que eventualmente tienen que confiscar, armas blancas y armas, que llegan a los colegios y que llegan a los colegios básicamente como signo de estatus o mecanismo estatutario entre los niños. Muchas veces los niños llevan armas que hay en sus casas para mostrárselas a sus compañeros como esencialmente un marcador de estatus o de identidad. Acá obviamente hay un tema con las masculinidades, ¿no? Y esto se da mucho más en términos de los niños que de las niñas. En el caso de drogas, también lo que se comenta bastante ampliamente es que ya no es tan fácil detectar la droga en los colegios porque se ha pasado de la marihuana a drogas químicas, ¿sí? A partir de las cuales ven a los niños como atontados, ven a los niños bajo los efectos de alguna sustancia, pero no pueden hacer mucho porque no se huele, no es aparente, no es flagrante el consumo. De hecho, nosotros estamos, junto con Pilar, también haciendo un estudio sobre el mercado de droga y de consumo en Chile, y algo que es bastante evidente es la diversificación de los productos y de lo que se consume, ¿no? Y ahí también les puedo contar, digamos, también cómo tenemos emprendedores que están haciendo mezclas locales, ¿no? de sustancias en sus casas. Están cocinando droga, lo que le llaman droga de autor, como si fueran cóctel de autor, droga de autor. Las venden en una cajita preciosa. Sí, y ahí después les cuento algún detalle sobre esto si tienen interés. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y dónde está el problema, en mi opinión? Y de alguna manera lo que estoy tratando es de reorientar un poco el foco desde el narcotráfico y desde el problema del crimen organizado, algo un poquito más general y menos al mismo tiempo tangible, ¿sí? En mi impresión, lo que estamos viendo en Chile, y no solo en Chile, es una disrupción causada por dos shocks bastante recientes en el caso de Chile. Uno es la expansión de los mercados ilegales e informales, mucho más allá de la droga, ¿no? Y el segundo factor, digamos, que a mí me parece está generando una disrupción relevante es y tiene que ver con las plataformas tecnológicas, ¿sí? Que facilitan la expansión de esos mercados muchas veces a través de mecanismos de coordinación por aire, ¿sí? No por tierra, no organización, no territorial, sino que lo que estamos viendo más bien es una serie de nuevos mercados ilegales, informales, que estructuran sueños de movilidad social para los jóvenes, que difunden casos exitosos de movilidad social, pero que funcionan en un contexto en el cual no hay organización criminal como la conocemos en el estudio clásico del crimen organizado. Son algo así como organización criminal o mercados criminales coordinados vía plataformas tecnológicas que dan lugar a un proceso y a un fenómeno más bien post-territorial o metaterritorial, ¿no? A veces esto baja a lo territorial, ¿no? Hay obviamente expresiones materiales de estos intercambios donde lo territorial es importante,
pero mucho está pasando en entornos digitales. Entonces, en un contexto de retracción, de enletecimiento del crecimiento de la economía formal y de quiebre de la promesa educativa como vehículo de movilidad social, ¿no? Hoy los cabros no ven factible o deseable apostar a una carrera educativa de 15, 20 años para tener un retorno educativo, ¿no? Muchos de ellos, y esto también tiene que ver con lo que se expresa en la narcocultura, la llamada narcocultura, pero también lo dicen en entrevistas, prefieren vivir una vida bien vivida, aunque sea una vida corta, ¿no? Hacen referencia en estos relatos a que no quieren tener la vida de sus padres o de sus madres o de sus abuelos. Acá el tema jubilatorio es como el disparador, ¿no? O sea, mi abuelo trabajó toda la vida, se pensionó y hoy la pasa muy mal o vive muy mal. Yo prefiero vivir 20 años, que me apaguen la luz cuando me la apaguen, pero voy a vivir bien, ¿no? Y voy a consumir y voy a tener una vida bien vivida. Entonces, lo que hay en los colegios y lo que hay en términos de, en lugar de este reclutamiento que nos preocupa, es más bien una reconversión del espacio educativo como un lugar donde se generan este tipo de intercambios, este tipo de transacciones, donde se difunden estos horizontes de aspiración y estos nuevos sueños de movilidad social. ¿De qué mercados les estoy hablando? Apuestas online, por ejemplo, cada vez más apuestas, ¿sí? Trading, ¿no? Todo lo que tiene que ver con transacciones en bolsa. Muchas veces estas transacciones, no en bolsa IPSA o Nueva York, sino en mercados de especulación sobre, por ejemplo, meme coins, ¿no? O shitcoins, o apuestas en Polymarket, ¿sí? Son como distintas plataformas que les permiten apostar online y especular online. La producción y la venta de contenido, ¿no? El ser influencer es como la versión más informal y menos ilegal, digamos, de estas expresiones. Los cursos de mejoramiento personal, ¿no? Hay mucho de esto hoy, de jóvenes influencers que le venden a otros academias de mejoramiento personal. En muchos casos son estafas piramidales, ¿no? Pero hay mucho cabro metiéndose en esto. Nosotros ahora estamos empezando a infiltrar para investigar algunas de estas organizaciones. Esto viene de un influencer español que tiene, digamos, varios discípulos en América Latina y que se ha ido expandiendo en la región. Trabajo sexual, en el caso de las niñas, el OnlyFans, el Sugar Daddy, distintas plataformas han empezado a hacer formas en las cuales básicamente obtienen recursos a partir de estas plataformas. El otro día entrevistábamos, por ejemplo, una profesora en Cerro Navia y me decía, yo miro a mis estudiantes y algunas de ellas gastan en productos de cosmética 100, 150 lucas a la semana, ¿no? En un contexto de una población bastante limitada en recursos. A veces de la plataforma se pasa al trabajo sexual material, ¿no? Y a veces eso también tiene que ver con la relación con jóvenes que están metidos en bandas de microtráfico. El ser pareja del narco empieza a ser, digamos, también un mecanismo de emancipación temprana de hogares problemáticos.
¿no? Y empieza a ser visto como una posibilidad. Pero también hay otras cosas como cabros que ofrecen peluquería a sus compañeros, ¿no? Y emprenden haciendo peluquería y luego hacen videos de Instagram y en función de eso, digamos, generan algún retorno, uñas, ¿sí? Y luego hay, y acá es donde de nuevo entra un poquito el mercado más de droga más duro, varios cabros que en el contexto de las comunidades escolares prestan plata a otros para emprender, ¿no? Entonces, o para apostar. Entonces tenemos también, digamos, de acuerdo a los testimonios de los profesores, cabros que manejan una cartera de 2, 1 millón, 2 millones al mes y que le prestan a sus compañeros. A veces la violencia tiene que ver con el enforcement de esos créditos cuando hay problemas de pago. Entonces, lo que hay es como un emprendedurismo informal, ilegal a veces, descentralizado, tras esta aspiración de consumo y de éxito rápido. No tengo mucho más tiempo, simplemente decirles, yo doy clase la mitad del año en la mejor universidad de Canadá. Acabo de terminar una clase de honor con estudiantes de 4º año de licenciatura, son los mejores estudiantes de la universidad, y yo doy una clase que se llama Mafia, Estado y Democracia, y en algún momento empezamos a discutir esto de la especulación online, de los préstamos, de las apuestas. Era un grupo de 22 estudiantes, más de la mitad declaró haber estado metido en apuestas y habiendo tenido problemas financieros por este tema en los últimos 6 meses. ¿Sí? Cuando abrimos este tema y conversamos este tema, esto se asocia también a la ansiedad que tienen hoy respecto a la capacidad de conseguir un trabajo formal, legal, aún saliendo de las mejores universidades de Chile o a nivel global. No es solo un fenómeno de clases bajas. Nosotros, esto es una investigación que quedó truncada por un problema interpersonal en mi equipo de ayudantes, pero nosotros hicimos una investigación que en la prensa salió como los narcozorrones, ¿sí? Que eran microtraficantes de élite en las mejores carreras de economía de Chile, y básicamente se replica esto. No había organización criminal salvo en una universidad de la Cota 1000, donde uno de estos cabros tenía un sistema de distribución con los guardias de seguridad de la universidad. Pero todos los demás vendían, digamos, descentralizadamente, individualmente, etc. Pero básicamente lo que había detrás es, estoy estudiando economía, necesito hacer una acumulación primaria y la acumulación primaria la hago vendiendo droga a mis amigos. Por WhatsApp, por básicamente redes de WhatsApp. De nuevo, las plataformas, digamos, y estos son los que hacen estas drogas de autor como forma también de diversificar y de segmentar el producto. Entonces, termino con esto. Yo creo que lo que estamos viendo es un problema más grande que el narcotráfico y más grande que los mercados ilegales. Creo que nuestro paradigma de modernización y paradigma de modelo de desarrollo anclado en capital humano, en educación, está interdicto en cierto sentido. ¿Sí? Creo que esto también cuestiona un poco y le pone, le genera incomodidad a la política para funcionar en torno a las preferencias y a la estructura de preferencias que hoy tienen estas sociedades. Nosotros estamos acostumbrados a pensar la competencia política en el capitalismo democrático entre Estado y mercado, ¿sí?
Y hoy lo que tenemos son generaciones que a la Hirschman, más que ejercer la voz, están saliendo y desertando del Estado y del mercado, ¿no? Y están jugando un juego que la política no puede interpretar, no puede representar, no puede vertebrar en términos de transferir el tipo de intereses y preferencias que se generan en esta nueva sociedad a las arenas institucionales.